doctora Cristina Balinotti. Le agradecemos a ella su participación. Yo espero poder contar con ella también en forma frecuente, por su sabiduría, por su claridad al decir las cosas. Comencemos cada uno a aportar los comentarios que consideren necesarios, sean relacionados con las entrevistas que vamos a ver o con los aspectos que nosotros consideramos que valdría la pena tocar y analizar. A mí me tocó estar en casa con mi familia, que es mi hijo, cuando aquello tenía esposo. Creo que con la psiquiatría que cogí con el COVID perdí hasta mi matrimonio, desgraciadamente, tengo que ser sincera y decirlo. Y bueno, yo estaba, como vuelvo y te repito, perdí a mi hermana y estaba más tiempo en el hospital con ella y mi mamá que en la casa, pero creo que igual fue difícil para todos porque normalmente, ya vuelvo y te digo, vivimos muy poco en casa y ese tiempo yo creo que fue un proceso de adaptación para todas las familias, de volver a conocernos, de compartir momentos, porque desgraciadamente los pocos momentos que tenemos se los dedicamos al teléfono, aunque estemos en una comida, aunque estemos en un party con familia. Y bueno, creo que nos trajo mucha tristeza el año pasado, pero sí nos ayudó a unirnos un poco más y a conocernos un poco, que hacía tiempo no vivíamos esa parte. Cristina, ¿quieres darnos tu opinión? Sí, lo que ha ocurrido es un proceso de duelo que no se sabe a varios niveles, que no sabemos si se ha procesado correctamente. El proceso de la pérdida de la vida que teníamos, de las costumbres, de los gestos, eso también, toda pérdida es un duelo. En muchos casos, como apuntaban recientemente, la pérdida de un ser querido y también a veces, en muchos casos, la pérdida de la pareja. Hubo un aumento de un 34% de divorcios en los primeros 5 meses de la pandemia. No estamos hablando de 9 meses, 10 meses, los primeros 5 meses hubo este aumento de divorcios, solamente comparable con los divorcios, separaciones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres recibían a sus esposos, a sus soldados, pero ya estaban acostumbradas a vivir solas. Entonces, es una situación que nos ha puesto ante el duelo, ante el estrés que implica ese duelo, y también frente al conocimiento de la estructura más desconocida para nosotros, que es la familia. Es decir, los grandes desconocidos eran nuestra familia y nos dimos cuenta cuando de golpe tuvimos que convivir con ellos las 24 horas del día, con todas las presiones económicas, con todas las presiones de los niños, escolares y demás. Vale decir que va a depender nuestra salud futura mental, que ya está muy afectada debido a esta pandemia, pero que en realidad la pandemia agudizó, porque ya antes veníamos con procesos de enfermedad de salud mental bastante agudos. Va a depender de cómo procesemos todas estas pérdidas para reinsertarnos nuevamente en el mundo que, como muy bien tú indicas, probablemente nos tome 2 años completos, ese regreso a una vida que no va a ser una vida normal, digamos, porque vamos a pasar mucho tiempo hasta que nos adaptamos. Las cosas no suceden de golpe y vemos que cuando suceden de golpe, como fue esta pandemia, el cerebro, nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a soportarlo. Es un golpe, es un trauma y entonces tenemos que tener mucho cuidado con la salud mental. Creo que tenemos alguna otra entrevista. Vamos otra. Bueno, primero te digo que fue bastante difícil, suerte que yo trabajaba desde la casa, pero igual estaba flojo el trabajo, entonces éramos yo y mi esposa ahí, los dos ahí dentro de la casa, cada rato comprando y tomando alcohol para bajar el estrés y viendo series, películas y nada, bueno, te voy a ser sincero, no me fue nada mal, ni pensé que me iba a aburrir más dentro de la casa, porque yo soy bastante inquieto, pero me fue bastante bien, ¿para qué te voy a decir? Me fue bastante bien. ¿Y qué enseñanzas te dio ese tiempo en casa cuando estuviste en cuarentena? Bueno, la enseñanza que me dio es que uno debería salir un poquito más y disfrutar, ¿sabes? Cristina, ¿qué comentario te merece la entrevista anterior?
Bueno, hemos asistido a alguien que supo solucionar bien, porque probablemente tenga una buena relación de pareja, bien cimentada, pudieron navegarlo juntos. No es así en muchos casos, lamentablemente, porque particularmente las parejas que tienen hijos pequeños, vemos que no está acostumbrado muchas veces el hombre a estar cuidando a los niños, a verificar sus tareas, y entonces eso les creaba un estrés adicional, ¿verdad? Sabemos que solamente el 30% de las parejas con hijos pequeños tienen una igualdad en la crianza de los hijos, se ocupan el mismo lugar, las mismas tareas y por separado se alternan. De modo que de todas formas hay que dar una nota positiva a todo esto, por cuanto, como decía Borges, tenemos el deber de la esperanza. Y la esperanza es que la lección que hemos aprendido a nivel personal y a nivel global es que somos muy vulnerables, es que no somos dioses como muchos se piensan, no somos invulnerables, y que además tenemos que disfrutar la vida y conocer bien a nuestra pareja. Por ejemplo, otra lección es esta, ¿no? Conocernos bien antes de casarnos para poder afrontar cualquier tempestad, cualquier problema que venga de dimensiones dantescas, como ha ocurrido en esta oportunidad. Y el miedo, bueno, el miedo al que tú aludías, cuando sucede algo tan tremendo, y ustedes que están en el corazón de esa situación, en la atención médica, en los hospitales, bueno, ocurre que la amígdala cerebral dispara el miedo, ¿no? Que es la principal de las emociones, la más importante, y la mantiene en el tiempo. Y esto es un elevado nivel de cortisol que nos lleva a mayor estrés, y entonces es un círculo vicioso del que no podemos salir. Pero debemos entender que toda experiencia, aún la más negativa, tiene un aspecto positivo. Esto nos sirvió para conocer la familia, para conocer más nuestra naturaleza humana, para cuidarnos y para disfrutar más de la vida. Creo que vamos a salir con un bagaje de conocimientos cuando esta pandemia concluya, muy importante, al cual debemos prestar atención o a los cuales debemos aquilatar, debemos incorporar. Vamos a ver si podemos dar una serie de comentarios personales que sean un poco más específicos de lo que cada uno de nosotros ha vivido, pero que nos den ejemplos específicos de cosas que sucedieron en el campo en los que ustedes trabajan. Algo que sea menos general, más específico. Cristina, ¿algún comentario? Sí, personalmente no he tenido víctimas en la familia, sí hemos perdido un amigo muy cercano, pero desde el comienzo vivimos la preocupación porque tenemos un familiar que es doble trasplantado del corazón cardíaco, de modo que había que, digamos, desarrollar estrategias para poder mantener la calma. La mejor de esas estrategias es no desarrollar la ansiedad anticipatoria y hablar mucho, porque lo que se ha visto en los consultorios es una gran sintomatología física, dolores de cabeza, depresión, ansiedad, dolores estomacales, pero no ningún tipo de argumentación, no la puesta en palabra de todo eso. Entonces se lucha en circunstancias así tan adversas, tan fuertes, hay que hablarlo. Y entonces en la familia hablamos de cada una de las cosas que sucedían. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo afuera, porque lo que queda adentro nos intoxica y nos enferma a nivel físico. De modo que esa es una estrategia muy importante. Cada vez que sucede algo, hablarlo y no crear esta ansiedad anticipatoria, ¿verdad? Porque entonces vemos el mundo apocalíptico que se está viniendo abajo, junto con la característica humana de los pensamientos negativos, que son mayor cantidad que aparecen por día y además más fuertes que los pensamientos positivos, de modo que el cerebro en ese sentido no nos ayuda. El miedo es una respuesta de supervivencia. Por eso nos extraña, como decía
doctor Octavio, nos extraña mucho, nos ha extrañado esta gente que salía a desafiarlo. Pero hay muchas razones por las cuales se ha salido a desafiar. En principio, no usar las máscaras implica una rebeldía en cuanto a no poder expresarse con el rostro. El ser humano necesita mirar al otro, sonreír. Las expresiones faciales son muy importantes. Cuando se pierden, inclusive en los grandes mamíferos también ocurre. Cuando esto se pierde, entonces se entra en un nivel de ansiedad muy grande que no todo el mundo puede manejar. Y entonces lo mejor es la conducta opuesta. Hago de cuenta que no pasó nada y entonces sigo sin mi máscara colocada. Es decir, que hay mucha psicología detrás de esta negación, que en efecto es eso, una negación de tantas personas a la pandemia. Han habido cosas que han servido para bien, otras para mal. Ha sido una experiencia increíble. Vámonos a ver algunos comentarios y algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores por las redes sociales. ¿Qué enseñanza te dejó la pandemia? Que tenemos que dar más abrazos y besos. Cristina. Bueno, quería añadir un dato interesante y es que entre la población del colectivo social, de personas muy formadas, profesionales, que tú mencionabas como personas que, bueno, podían aceptar de manera más lógica cuidarse frente a esta situación de la pandemia. Sin embargo, el pensamiento mágico no tiene clases sociales. El pensamiento mágico está inherente al ser humano y se ha visto un porcentaje muy elevado de estas personas, de estos profesionales que se han negado a vacunarse, se niegan a vacunarse o se han negado también a protegerse. De modo que esto es una particularidad que revela la condición humana, porque estas situaciones tan finales, tan totales, nos ponen frente a la naturaleza humana de forma desnuda, de cómo actúa. Entonces, ahí no hay formación académica que valga. Y bueno, con respecto a estos abrazos y besos que sí, que es necesario, muchas personas se han puesto rebeldes y no han querido cubrirse y no se quieren, justamente, quieren negar esta situación. Porque es muy beneficioso el abrazo desde el punto de vista químico, la caricia, entre otras cosas, dispara oxitocina, la hormona del amor, del encuentro, y entonces esa carencia, esa falta, que nuestra naturaleza humana no está hecha para eso, para vivir sin abrazarnos y sin tocarnos. De modo que eso es lo que ha llevado a mucha gente también a la negación de la pandemia. Hay mucho que decir desde el punto de vista psicológico en el campo tan importante humano que toca tanto el corazón, la médula humana, que es la psicología. Vamos con otra. ¿Qué enseñanzas te dejó la pandemia? Que es obligado tener dinero guardado. Oigo opiniones, si tienen alguna. Sí, bueno, yo creo que ese es un aspecto muy pragmático que ha señalado tu seguidor, pero que es un aspecto válido. Es decir, tenemos que estar atentos y que generalmente es un ángulo y un aspecto que las parejas no hablan y debieran hablar antes de casarse, ¿no? Es decir, los ahorros ante una situación importante, que nos ocurra algo trágico, son importantes. Es decir, que tenemos que tener siempre dinero para cualquier cosa. Y esta es otra de las grandes enseñanzas de la pandemia. Sin duda que a muchos los ha agarrado sin nada, ¿no? Y con muchos gastos de hospitalización. La pandemia mejoró la fidelidad y empeoró la infidelidad, porque para muchos que mantenían relaciones sexuales por fuera de su matrimonio, la pandemia fue una limitante, por supuesto. Sin embargo, yo conocí casos en que hombres no en ningún momento disminuyeron por la pandemia este tipo de actividades, porque a través de la internet
o a través del teléfono seguían existiendo servicios sexuales de trabajadores sexuales que iban hasta donde usted les decía que fueran y por eso pagaban. ¿Quiere hacer algún comentario al respecto? O Cristina, pero sí afectó relaciones de este tipo, por supuesto. Sí, sin duda. Evidentemente, el hecho de estar más tiempo en muchos matrimonios con la misma pareja ha favorecido un encuentro distinto, porque esto es el aspecto positivo. Si bien es superado por los divorcios, las separaciones, también hubo muchos casos, y yo he conocido casos en los que hubo un reencuentro. ¿Por qué? Porque la manera de disminuir un conflicto es justamente la ayuda mutua. Y entonces se vieron juntos ante esta pandemia y se comenzaron a ayudar mutuamente con los hijos, con la casa, y de pronto surge una relación fuerte que antes no existía. Y esta es la razón por la cual, disminuyeron las infidelidades, y porque además se creó una cooperación inclusive de negocios. Hubo parejas que perdieron sus trabajos y aparece otro fenómeno muy positivo en todos los extremos, ¿no? Cuando estamos en un extremo siempre nos aparece la creatividad. Y entonces empezamos a ser creativos y pensamos, ¿cómo voy a salir de esto, verdad? Porque lo peor que nos puede pasar es tenerlo todo servido. Nunca salimos adelante, nunca creamos nada. Y en estas circunstancias muchas parejas crearon juntos, por ejemplo, un matrimonio creó una empresa en la cual ellos hacían máscaras, y se hicieron realmente millonarios. Salieron con eso a los pocos meses de la pandemia, habían perdido su trabajo, vivían en un lugar muy pequeño con los 2 niños, y entonces eso no solo los unió como pareja, los unió también como socios, que esto es muy importante, como socios en el emprendimiento de un negocio para la familia. Entonces, la creatividad es otra cosa que tenemos que tener en cuenta como variable que se introduce, variable positiva en las situaciones más extremas de la vida. Por eso siempre digo que aún en la tragedia más grande siempre hay algo positivo que rescatar. ¿Cómo no? Ese ejemplo que tú traes, Cristina, es perfecto. Yo recuerdo cuando en el hospital se acabaron las máscaras y nosotros no conseguíamos máscaras y sabíamos perfectamente la importancia que tenía eso. Bueno, resultó que la mamá del sonografista se puso a hacer máscaras y comenzamos a comprarle máscaras a ella. Supe de una familia que efectivamente se dedicó a esto porque primero había la necesidad, se necesitaba y la gente estaba dispuesta a pagar. El punto de la creatividad definitivamente es un punto positivo de lo que hace la gente para poder salir adelante. Veamos la última y concluimos el programa. ¿Qué enseñanzas te dejó la pandemia? Que hay que cuidar a las personas que nos importan en la vida. Sí, señor. Cristina, tu último comentario. Claro, sí, exactamente. El cuidado es muy importante de la familia, pero el tema es que lo que hemos visto también desde el punto de vista psicológico es que muchos hombres, muchas mujeres no saben la intensidad del amor que tienen por esa persona. No saben que ese familiar les importa, porque lo ven todos los días, el diario vivir, están acostumbrados a estar con ellos y uno cree que van a estar toda la vida. Y entonces ante esta amenaza y en muchos casos pérdida de un familiar, hemos visto personas muy dolientes diciendo, no sabía que yo amaba tanto a esta persona. Por eso debemos ser muy conscientes de nuestra familia, hablarlo, decirles que los amamos, no solamente protegerlos, decirles que nos amamos para enfrentarnos nosotros mismos a nuestros sentimientos, solamente si lo ponemos en la palabra. Porque después, en el caso de una pandemia o de cualquier otra tragedia, después es muy tarde. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. A Cristina, un abrazo, mil gracias. Un abrazo a todos.